Lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. ¿Has experimentado alguno de estos pecados capitales o tal vez pasiones humanas, como dicen algunos? Los pecados capitales son comportamientos opuestos a la enseñanza moral transmitida por el catolicismo y el cristianismo. Pero, ¿qué tan prohibidos siguen siendo? ¿Tenemos temor de caer en ellos? Si es así, ¿cuál es el castigo? ¿Cómo los vivimos? Hoy en Diálogos en Confianza analizaremos si los pecados capitales siguen vigentes en la actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y les doy la bienvenida a este espacio de Diálogos en Confianza. Hoy ya vio usted nuestra entrada, el tema va a estar muy interesante y muy divertido, porque antes se les llamaban pecados capitales, pero ahora hay quien dice que son pasiones humanas y hay hasta quien dice que son verdaderas patologías en la época moderna. El caso es que todos estos pecados capitales siguen vigentes, pero ahora de distinta manera. Hoy analizaremos cuáles de estos pecados siguen vigentes, cuáles no, cuáles estarían ya como caducos, y además tenemos un material muy interesante para usted para que vea cómo eran castigados antes todos estos pecados capitales de una manera pavorosa. Así que quédese con nosotros, participe y díganos sobre todo usted qué pecado capital siente que está vigente en su vida hoy en día. Y descúbralo, además, aquí con nosotros. Saludamos inmediatamente a mi compañero y amigo Óscar Virués. Óscar, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marisa? Me da mucho gusto saludarte, así como todos los miércoles. Es un placer estar aquí. Igualmente, saludar a nuestros especialistas, al público que nos acompaña aquí en el estudio de Canal 11 y, por supuesto, a todas las personas que se comunican a través de las redes sociales, principalmente Twitter y Facebook. Y quiero además recordarles que si desean ver el programa completamente en vivo a través de internet, la dirección para poder hacerlo es www.canal11live.tv/internacional/. Y desde luego también saludamos a todas las personas que nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11 y a quienes se quieren comunicar a través de la vía telefónica. Entonces deben marcarnos al 51 66 4000. Ahí nuestras y nuestros compañeros del Centro de Contacto con la Audiencia estarán esperando sus llamadas. Y bueno, para empezar este programa, fíjese, nos fuimos a la calle a preguntarle a la gente cuál de los pecados capitales es el que más está vigente hoy en día en la época moderna. Vamos a ver qué fue lo que nos dijeron. Yo creo que es la avaricia, porque bueno, las personas cada vez quieren más, tienen como más hambre de poder, más hambre de dinero. La avaricia, mano. ¿Por qué? Porque toda la gente además anda viendo a ver qué friega. Pues yo opino que la soberbia, porque todos somos muy soberbios y de ahí se deriva cualquier cosa. La envidia, porque tú lo haces mejor y toda la gente te envidia. Yo creo que la avaricia, porque toda la gente está como pensando siempre en tener más y sin importarle el bienestar ajeno o cualquier cosa, únicamente le importa como acumular y tener siempre más que el otro. La envidia, la avaricia, la ambición, son los más tremendos, el odio. La pereza. Lujuria, porque todos, inclusive todos los comerciales y toda la propaganda y todo está enfocado a sexo, ¿no? Entonces eso les involucra más a los jóvenes y la sociedad, ¿no? Bueno, pues ahí tiene usted y le voy a presentar a nuestros especialistas. Hoy están con nosotros Arturo Ortiz, él es doctor en psicología. Bienvenido, Arturo, muchas gracias. Buenos días, Marisa. Clodomiro Siller es antropólogo social, sacerdote de la diócesis de Tehuantepec, colaborador en el Centro Nacional de Misiones Indígenas, el CENAMI. Bienvenido, Clodomiro, muchas gracias. Y está también con nosotros Juan Carlos Hernández Meijueiro. Es psicólogo social, trabaja en la UAM Xochimilco, es director de Oikos, ¿verdad? Sí, así se dice. Estudié en la UAM Xochimilco. Ah, estudiaste en la UAM Xochimilco. Muy bien. Oye, ¿y Oikos qué es? Casa en griego.
Ah. Es un instituto en donde estamos dando cursos, talleres de profesionalización de la sexología, la sexualidad y de historia. De hecho, va a haber un curso sobre historia de las Inquisiciones, por cierto. Oye, muy interesante, sí. wow. Bueno, pues hablando de esto hoy, de los pecados capitales, ¿qué podríamos decir de los pecados capitales? Yo creo que todos encajamos en alguno de estos, ¿no? Efectivamente, los pecados capitales, llamados así, se basan en la naturaleza de la mente humana. La mente humana tiene como dos grandes motores, uno que va hacia el amor y otro que va hacia el odio, y siempre están intermezclados. Ajá. Entonces ya depende de la proporción lo que va dominando. Ahora, hay otro ingrediente ahí en la mente humana que es siempre necesitamos volvernos adictos a algo o agarrarnos de algo, un ser superior. Mucha gente, como decíamos en las cápsulas, el dinero, el poder, la sexualidad, algo. Pero allá ahí empieza a ser cuestión de grado cuando aferrarnos a los objetos se vuelve un problema que nos impide nuestra adaptación, entonces empieza a considerarse como patología. Siempre la patología es una cosa que se discute. ¿Por qué? Porque pues, depende de millones de variables. El momento de la historia, el momento geográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en general es una cuestión de adaptación, ¿sí? Si sentimos que la hacemos o que más o menos nuestro entorno nos la podemos llevar, digamos que no sería patológico. Ahora, ¿qué pasa con la mente cuando esto se vuelve muy repetitivo? Cosas que al principio eran desviadas, luego las empieza a tomar como normales, ¿sí? Socialmente tenemos miles de ejemplos donde, por ejemplo, que nuestra memoria histórica como mexicanos, como chilangos, sea corta, hace que empecemos a tomar normales cosas que no se deberían de tomar así. ¿sí? Cosas sobre todo en el área de la violencia que hoy vivimos. Allí es una cosa colectiva, o sea, digamos lo que podría ser el pecado de olvidar cosas o de no aprender de la experiencia, se vuelve una cosa normal. Pero allí hay que considerar que en mucho es por supervivencia psíquica. ¿Cómo es supervivencia psíquica? Que la mente no está diseñada para cargar cosas tan gruesas, tan duras, tan agresivas. Y entonces prefiere echarlas a un ladito y hacer como que no pasaron. Y entonces uno sigue caminando. Obviamente hay un costo, porque la mente para sepultar algo, ese algo que estás guardando es algo que está vivo, es un sentimiento, los sentimientos tienen vida propia. Entonces si lo sepultas, va a querer tocar la puerta y decir, déjame salir. Y entonces vas a echar otra losa para que no recuerdes. Y entonces me vuelve a dar más lata y así se la va llevando. Hasta que sale. Hasta que explota, sí. Exactamente. Es ahí cuando ya vemos, por ejemplo, en el caso que ahorita te menciono, manifestaciones sociales muy gruesas, muy violentas, pero cuando uno aprende a leerlas en el contexto de la historia y del funcionamiento mental, uno entiende perfectamente esto se pudo haber prevenido. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿los pecados capitales existen? Sí. ¿Se basan en la naturaleza humana? Sí. ¿Están vigentes? Están vigentes, sí. Y nada más va cambiando la manera concreta como se van manifestando. Ajá. Entonces, ¿estaríamos hablando, por ejemplo, de excesos cuando hablamos de los pecados capitales? A ver. Bueno, a mí me gustaría empezar con algo histórico. A ver. Lo que hoy llamamos pecados capitales, Michel Foucault, en un libro que se llama Sexualidades Occidentales, dice que San Juan Casiano, en el siglo IV, organiza en 8 pecados que hacen al hombre pecar. Ajá. 8 espíritus, perdón. 8 espíritus que hacen al hombre pecar. Y eran tradicionalmente dioses griegos. Ajá. Diosas griegas. Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, habla de las tradiciones religiosas de los griegos que creían que espíritus poseían sus almas y robaban su voluntad. Y entonces hay un libro que se llama en italiano Quelli di Corinto, Aquellos de Corinto, donde explica cuál era la religión de los griegos. Y entonces lo que hoy llamamos pasiones humanas, como bien dice Arturo, ¿no? Ellos se lo atribuían a la divinidad o a las divinidades. Y entonces, ¿Es Juan una Carlos, manera de como de ponerlo afuera y de justificarlo? como hoy, de entenderlo. O de entender. De entenderlo, de explicarlo. Ellos no entendían por qué de repente no tienes voluntad ante ciertos temas y te vas hasta el exceso, ¿no? Ajá. Oye, pero son 7 y tú hablas de 8. ¿Cuál sería Hoy el son 7. Hoy son 7. San Juan Casiano clasifica 8 y dice que era una columna de 4 pisos de pares de pecados. Ajá. Y que los más importantes eran los pecados que nacen del cuerpo
y necesitan el cuerpo para satisfacerse. Lujuria y gula. Y gula. Y él dice, todo el que come bien, luego tiene ganas de tener sexo, ¿no? Todo el que está bien comido, luego quiere lujuriar, ¿no? Ajá, y entonces ajá. San Juan Casiano decía, para que no haya lujuria, la gente debe vivir con hambre. Ajá. Y entonces él sugiere el ayuno preventivo de la lujuria. Porque son Fíjate. los 2 pecados, de los 8 pecados capitales, los 2 pecados de la base del edificio, ¿no? Ujú. Y dice, si combatimos esos 2, los demás se caen solitos. Ajá. Entonces, para San Juan Casiano eso era. En el siglo XI, Pedro Canicio, un catequista, organiza todo lo católico para que se le enseñara al pueblo Ajá. en un libro, en un catecismo que se llamó el Septentario, es decir, todo en 7. Sí. Ajá. Y entonces ahí por primera vez puso 7 sacramentos, se hablaba de 7 gracias, y allí por primera vez aparecen como 7 pecados capitales. Y fusionó 2, la abulia con la pereza. Ujú. Abulia es falta de voluntad. Si yo hoy amanezco con abulia de ir a clases, a ir a la escuela, bueno, me voy al gym, limpio mi cuarto, ¿no? Pero si solo amanecí sin ganas de ir a la escuela. Ujú. Pero si amanezco con pereza, amanecí sin ganas de hacer nada. Nada. Ajá. Ajá. Los fusionaron. Y entonces ya con San Juan, con Pedro Canicio, en el siglo XI, ya aparecen los 7. Ajá. Pero Michel Foucault dice que durante el primer milenio del cristianismo se hablaban de 8. Y antes del siglo III, los griegos tenían muchos espíritus que poseían tu alma y hacían que tú olvidaras tu voluntad, ¿no? Pero además, los espíritus solo se iban si les dabas lo que te pedía. Sí. Es decir, Había que satisfacerlos, ¿no? si no, no se iban, si no, no Ajá. te devolvían tu voluntad. Entonces, por ejemplo, Juan Carlos, ¿no vas a ir al programa? No, la diosa pereza poseyó mi alma y robó mi voluntad. Y solo dándole pereza a Juan Carlos, a la pereza, de repente yo decía, ya tengo ganas de levantarme. Ya se fue la diosa pereza de mi alma, ya tengo ganas de levantarme. Ajá. Ajá. Y así todo, la gula, hasta que me llenara y dijera, ya no tengo ganas de, decían, ya me devolvió la diosa gula, Ajá. mi voluntad, porque ya no está poseyendo mi alma. De ahí mismo incluso va a estar la historia del diablo, después, ¿no? Mezclado con estas creencias griegas y mesopotámicas de alrededor, los hebreos no creían al principio en un dios del mal, lo que va a ser el diablo, que posee el alma y roba la voluntad, es posterior. Sí. Incluso si nosotros vemos antes de los griegos en la Biblia, los espíritus buenos o malos vienen del mismo Yahvé. Lo bueno y lo malo, es como Pachamama, mamá tierra. Sí. Es buena y mala, nos da de comer, pero nos manda un terremoto. Claro. Y posteriormente se fue inventando, conforme los hebreos se van mezclando con los griegos, luego con los romanos, que sí creían que los espíritus poseían las almas, y lo que hoy llamamos y hoy atribuimos al cerebro y a la mente, ellos atribuían a divinidades, ya existían. Solo que la iglesia eligió 8, los más peligrosos, ¿no? De todas las divinidades griegas que existían y que poseían las almas humanas, eligió 8 y después Pedro Canicio las hizo 7 y es lo que hoy nosotros consideramos pecado. Como los pecados capitales, ¿no? Sí, exactamente. Que cómo se viven desde el lado religioso. Bueno, aquí hay como distintas perspectivas, porque fíjate, las faltas pueden ser leves o pueden ser graves, Ajá. pero puede haber faltas que van en contra del comportamiento normal de la gente, de las costumbres. Por ejemplo, una falta es no cederle lugar a una persona anciana, pero eso no es pecado. Dicen que esa persona está mal educada, Sí. entonces pero no lo van a calificar como pecado. Pero luego hay normas civiles que la sociedad pone que se deben de observar, y quien las transgrede, pues entonces comete un delito. Sí. Y el delito puede ser grave o puede ser leve, entonces depende de la pena que se le da. Ahora, cuando lo que se transgrede tiene que ver con la religión o tiene que ver con la voluntad de Dios, es entonces cuando se llaman pecados. Okay. Los más graves van contra la voluntad de Dios. Lo que tenemos según cada religión en lo que se llama la revelación, que tienen los musulmanes en el Corán, que tenemos nosotros en la Biblia. Pero además de estas faltas, por ejemplo en la Biblia, no matar, no desear la mujer de tu prójimo, no robar, no mentir, todo eso, eso está en la Biblia. Pero se vieron esos problemas que se daban, por ejemplo, los griegos decían, en el amor yo puedo hacer también la experiencia de Dios. Entonces tú tienes a Venus y tienes a Apolo. Entonces ellos decían
Yo en esta relación amorosa estoy haciendo la experiencia de... Ellos no hablaban de Dios, sino que de Dios Apolo o de Venus. Y así pasaba también con los demás. Pero se ve que esto puede finalmente perjudicar. Yo no puedo simplemente decir, cómo me gusta a mí tener dinero, pues se lo quito a la persona que lo tiene. Porque esto agrede a la otra persona, lesiona a la otra persona. ¿Te das cuenta? Pero esto va en contra de una norma civil y también en contra de una norma religiosa. Claro. Pero y 7 son pocas, ¿no? Que no habrá más cosas que hagamos horribles los seres humanos. Decían que eran 8 y pusieron 7, no. Lo que pasa es que estos 7 ni siquiera están no están en la revelación. No están en la Biblia. Son de las iglesias. El Papa Gregorio dice, realmente lo que nosotros tenemos que hacer es que la persona que siente, como se sabe que anatómicamente por las feromonas, atracción hacia otra, porque los genes se identifican, ella se puede controlar si esa persona está casada, si esa persona, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Si transgredes eso, cometes un pecado. Pues sí, pero eso no está en la Biblia. Pero yo digo, claro, yo, Papa, y esa digo es la lujuria. esa es la lujuria. Vamos a una pausa y seguimos platicando. Como ves, esto ya empieza a aprenderse aquí y vamos a discutir de muchas cosas en este programa. No se vayan, regresamos. Los 7 pecados capitales se utilizaban en los sermones medievales. Había 7 pecados capitales y 7 virtudes cardinales. Se empleaban como herramientas de aprendizaje para mostrar a la gente las posibles distracciones de la verdadera adoración. Anthony Bruno, escritor estadounidense. La Iglesia Católica, a lo largo de muchos siglos de reflexión sobre la conducta humana, llegaron los grandes teólogos, es un proceso de formación a lo largo de muchos siglos, a la conclusión de que hay 7 conductas que son indicativas de ofensas y se les llaman 7 pecados capitales. Y en ese sentido se consideran 7 grandes cabezas de males. 7 pecados capitales son la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Siendo la soberbia el principal de todos, ese es el pecado original. Finalmente, por querernos más, entre comillas, a nosotros mismos, nos acabamos llevando entre las patas a todo mundo. Y que son hoy en día perfectamente reconocibles por el simple uso de la razón, se sea creyente o no se sea creyente, como actitudes que indudablemente dañan la convivencia humana y que nos dañan a nosotros mismos. Y en este sentido me parece que son un aporte cultural que sí debemos considerar, máxime en la situación que estamos viviendo hoy en el país. Decían los teólogos que los pecados capitales están en nuestros deseos. Si los deseos no son buenos ni son malos, el problema es cómo los procesamos. ¿Sí? Contra lujuria, castidad, contra gula, templanza, contra avaricia, generosidad, contra pereza, diligencia, contra ira, paciencia, contra envidia, caridad y contra soberbia, humildad. El pecado capital tiene frente a sí la más difícil de las virtudes. ¿A poco no está interesantísimo esto? Porque, bueno, tienen su contraparte, ¿no? Y yo creo que todos podríamos estar hablando de que están vigentes hoy en día, pero que lo importante es no solamente el grado o en qué cantidad están presentes en nuestra vida, sino también qué haces con ello. Pero de que son pasiones humanas, pues ahí están. Están y estarán y han estado toda la vida. Las podemos entender un poco diferente de acuerdo al momento histórico, el lugar, etcétera. Sin embargo, aquí hay un siguiente ingrediente. La manera como la persona concreta, en su entorno ya específico, los va a dirimir, o sea, va a hacer el manejo de su pasión, de su emoción, y lo va digamos, a concretizar en el mundo externo de las conductas, ya es muy, muy relativo, ya va a ser muy dependiente. De entrada, son conductas que tienen que tener una mente adaptativa. ¿Qué significa? Es la manera como gestionan o cómo negocia digamos, el tránsito de esta persona en su entorno, ¿sí? Pero también, dentro de esta adaptación, tienen como meta bajar la angustia. Esto es, si yo deseo la mujer de mi prójimo, tengo que inventar algún mecanismo para que esto no se vuelva una obstinación, ¿sí? Y entonces tengo que encontrar, digamos, sucedáneos o caminos que puedan parcialmente cubrir esta meta, pero darme otras, ¿sí? Entonces, por decir, clásicamente el mecanismo más sofisticado sería la sublimación. Entonces,
pues sí, se me antoja la vecina, pero si voy a echar a andar la sublimación, y ojo, estos son mecanismos ¿De idealmente sí, son de defensa, son adaptativos, estaría yo buscando, bueno, pues yo tengo un amor muy grande al género humano y entonces voy a hacer cosas altruistas. Idealmente está bien, pero el camino concreto emocional entre la mujer de mi prójimo y la sublimación de veras es larguísimo. O sea, es un camino que en términos de estructura psicológica requiere mucho andamiaje, mucha solidez, requiere superar las 20 etapas de Freud, las 8 de Erikson, los 7 contrapartes, todo esto. Y la realidad es que en términos prácticos hay muy poca gente que le llega a esta meta deseable. Sin embargo, ahí está. O sea, todos caemos. Todos caemos tarde que temprano. No, eso es la verdad. Tratamos de no. Sí. ¿Sí? Pero la realidad es que depende mucho de tu estructura. ¿Cuál es la peor en la época moderna? ¿Cuál sería la que más vigente está? Dicen que la soberbia. La Iglesia pone que la soberbia es la más grave de todas. Ajá. Porque la soberbia, ¿en qué consiste? Ahí está una persona muy inteligente, pero yo soy más inteligente. Ahí hay una persona que se viste muy, pero yo me he visto mucho mejor, pero yo soy más... Entonces, esa es una cosa de que se crea una imagen propia que no corresponde y que se sobrepone a los demás y luego perjudica a las demás. En ese sentido lo ponen como lo más grave. Lo interesante en la perspectiva de la Iglesia es lo que se llamaban las virtudes. Es que nosotros, como venimos del griego y del latín, muchas palabras no sabemos lo que significan, fíjate. Pero virtud simplemente viene de virtus, quiere decir fuerza. O sea, para cada una de las situaciones difíciles de la vida, nosotros como seres humanos tenemos una fuerza. Ahora, si yo esa fuerza la atribuyo a Dios y todo, entonces le llama gracia, que es la presencia de Cristo en mí, para poder salir adelante de eso. Pero nosotros, humanamente, para poder vivir como humanos, necesitamos tener esas fuerzas, porque si no, mira lo que pasaría con todos los matrimonios. Mira lo que pasaría con todos los problemas en la escuela. Entonces, nosotros tenemos la fuerza para poder decir, yo tengo ira contra este compañero en la universidad, en la escuela, entonces, ¿qué? Pues me junto con otros 5 y vamos a ver de cómo nos toca. Lo que pasa es que yo, antes de juntarme con esos 5, puedo reflexionar y descubrir que yo tengo una fuerza para no tener coraje contra esa otra persona. ¿Que se vendría haciendo autocontrol? Esa capacidad de control o de reflexión es lo que en psicología se llama estructura yoica. Es una situación deseable, pero no necesariamente todos la tenemos. Deseable. No siempre la tenemos. Uy, me están haciendo unas bolas horribles. Dosis de lujuria está bien, dosis de pereza está bien. Freud hablaba de que todos los sentimientos tienen un lado sano y un lado patológico. Ok. Sentirlo no tiene nada de malo. Y hay una envidia que me puede llevar, ay, mira qué buen coche se compró el vecino, yo quiero uno igual y lucho hasta que lo tengo. Eso es bueno. Hay una parte sana de la envidia. Entonces creo que es cuestión de dosis. Cualquier cosa en dosis puede ser veneno o medicina. Depende de las dosis. Claro. Entonces, a mí me parece que en una época en que la Iglesia condenó el deseo, elaboró, ¿no? Nombró estos deseos como dañinos porque no son bíblicos. Para San Agustín, que existe antes de los pecados capitales. Los pecados graves son la maldad, la ignorancia, la guerra. Le preguntan de veras que si la lujuria es un pecado muy grave. Para Dios dice, para Dios la lujuria es una cosquilla irritante. Pecados graves, la maldad, mantener a la gente en la ignorancia y la guerra, dice San Agustín. Entonces a mí me parece un distractor eclesial de lo que realmente estaba pasando. Realmente pecado grave era la injusticia social. Pecado grave era matar gente por sus creencias. Pecado grave era la esclavitud. Nunca cuestionó el cristianismo la esclavitud. Hasta hace 200 años tuvo que salir un cura en México, José María Morelos y Pavón, para decir, oigan, eso no es voluntad de Dios. Es decir, los pecados capitales son un distractor muchas veces que llevan a la gente a culpabilizarse de sus deseos en la vida cotidiana, distrayéndolos de los de veras que condena la Biblia, la injusticia social, mantener a la gente en la ignorancia, en la esclavitud, la guerra, etc. Y entonces se usaron para controlar. Hoy me parece que son
tan vigentes como lo han sido siempre. O sea, ahí han estado siempre. Sí. Ahora, depende del manejo en cada momento. A nivel psicológico, yo creo que les damos un manejo a esos comportamientos como a otros, porque tú dices, son 7, son pocos, ¿no? Sí, claro, hay muchos más comportamientos que debemos tener una autorregulación, que de ahí viene autónomos, una autonomía. Yo me autorregulo y yo sé qué dosis, ¿no?, de lujuria, llamémosle así, o de calentura, me hace bien en la vida, y cuál me genera una obsesión donde ya voy a estar espiando, persiguiendo a la vecina hasta molestar. Eso te iba a decir, cómo poder saber. Ahorita vamos, si quieren, viéndolos uno por uno, ¿no? Ahorita platicamos, vamos a empezar con el de la envidia, por ejemplo. Pero, ¿cómo saber hasta qué punto es una pasión normal, humana en la vida, y hasta qué punto pues te estás yendo como al extremo? Por eso llegan los pacientes a consultorio. Mira, aquí podemos, eso es lo que nos da de vivir. Podemos partir del ejemplo que él puso. A ver. Él dice, mi vecino tiene un buen automóvil. Hay 2 caminos. Uno, yo voy y robo, o yo voy y se lo quito, ¿te das cuenta? O Sí. el otro camino que él propuso fue, yo me esfuerzo, yo me pongo a trabajar, yo veo cómo le hago para conseguir un crédito, etcétera, etcétera. Uno te motiva y el Esto otro es lo que te... se llama virtud. Okay. Sí, mira, en psicología lo primero lado. cuando el otro tiene una cosa que yo anhelo, pero al otro lo veo como enemigo y lo mato, Claro. eso se llama envidia en psicología. Ajá. Y lo que el compañero dice, bueno, voy a luchar y voy a trabajar y me voy a esforzar para llegar al mismo nivel, eso se llama rivalidad. Ok. Claro, En términos psicología. psicológicos En psicología. es más dañino la envidia, porque la meta de la envidia es el asesinato psíquico, pues, Sí. del otro. Eliminar al otro. Lo elimino porque me estorba, lo nombro enemigo y lo desbarato. Ahora, todos somos envidiosos. Tenemos niveles, por eso hablamos de grados Sí. o de contexto. Eso es lo artístico, porque aquí no hay leyes, es una cosa como un aprendizaje artesanal. Lo vas aprendiendo, pero lo tienes que, a la vez que... Es como en el budismo o como en el yoga. Tienes 5 minutos para aprender el movimiento, pero toda la vida para afinarlo. Ok. Ahí está el Ay, truco. qué bonito. Oye, yo quiero invitar a las personas que nos están viendo a que nos llamen, llámenos a nuestros números telefónicos y participe, porque de alguna manera estos 7 pecados capitales forman parte de su vida cotidiana. ¿Cómo los maneja, cómo los vive, cómo los padece? Porque también los padecemos y sobre todo a veces no padecemos los propios, padecemos los de los que nos rodean, ¿no? Nadie quiere ser objeto de la envidia de alguien más porque, bueno, pues te pones en la mira. Nadie quiere que tu pareja o la persona a la que amas sea lujuriosa, porque pues entonces también te mueve el tapete. Y sin embargo, los podemos ver afuera muy bien, pero cuando los ponemos en nosotros mismos nos cuesta trabajo, ¿no? Los identificas afuera, pero no te los ves en ti mismo. Entonces, bueno, llámenos, díganos cómo lo vive, cómo lo padece o cómo los disfruta, ¿no? Porque de eso se trata hoy este programa. Y al hablar de los pecados capitales, pues estamos hablando de soberbia, ira, gula, pereza, ¿qué más? Ayúdenme. Avaricia. Es que como yo no los tengo, la verdad, soplen. Avaricia. ¿Y Más qué lo más? que se acumula esta semana. Bueno, los que usted quiera. Llámenos a nuestros números telefónicos y díganos qué opina, qué piensa, qué siente, incluso no nada más en términos personales, también en términos de sociedad, ¿no? Exacto, ahí hay estamos otro viviendo, capítulo, ese sí. es un capítulo aparte, estamos viviendo una época en donde, pues, por ejemplo, la avaricia es algo que se ve, pero a flor de piel, ¿no? Todos queremos tener mucho, vivimos acumulando riqueza, acumulando poder. bienes, acumulando poder, ¿no? Entonces es algo que está súper, súper vigente. ¿Cómo vamos con las llamaditas y con los mensajes? mi Pues querido tenemos Oscar? comentarios. Nos dice, por ejemplo, Ana KM, la gula. Hay tanta hambre en las zonas pobres y marginadas del mundo y tanto desperdicio de comida por la sobreproducción de los países más ricos, que ese debe ser uno de los principales. Concepción Cabrera Vadillo. Yo creo que los pecados capitales son como el bien y el mal. Existen porque nosotros mismos los hemos creado. Karina Jiménez Peck. No quiero echarles a perder el tema, pero en la Biblia jamás se habla de pecados capitales. Nunca se nombran. Solo son pecados y ya, ni capitales, ni veniales, ni originales. Esto de los pecados capitales
lo inventó la Iglesia Católica. Siempre estas son patologías simples, estas son patologías modernas. Bueno, de hecho nunca dijimos que lo decía la Biblia, ¿no? Nada más el tema del programa es pecados capitales o patologías modernas y creo que aquí ya lo han explicado. Ya nos echó a perder el tema. Bien. No, digo, gracias por compartirlo, pero claro. En realidad así fue como lo planeamos. Eusebio Ortiz, los pecados capitales son solo una forma de control de la Iglesia Católica para controlar a través de la culpa a sus adeptos. A mí siempre me pareció gracioso una frase, allá en mi época católica decía mucho un sacerdote, porque Dios los ama a ustedes, deben temerle a su ira, y para limpiarlos de sus pecados, los hará pasar por fuego. ¿No? Oye, espérate, detente ahí para que lo conteste. A ver, Clodomiro, a ver, ¿por qué? Mira, ¿por qué? No, lo que pasa, tú primero dije, hace rato hiciste un comentario que es importantísimo. ¿Por qué nosotros no nos fijamos en nosotros mismos y nada más nos fijamos en los demás? Sí. Entonces es que esto que nosotros llamamos pecados capitales, además de que daña a la víctima, a uno mismo el sujeto lo daña. Vamos a poner el ejemplo de la gula. El ejemplo de la gula. ¿Yo qué? Pues yo voy a comer 4 tortas en este momento. Y esa persona que tiene gula no se da cuenta de lo que le está pasando en cuanto al peso, en cuanto a la presión, en cuanto a la circulación, y que va a tener muchísimos años menos de vida. Entonces, el señalar eso como un mal, y que nosotros tenemos la virtud, porque el otro del auto, él se esforzó por comprarlo, tiene la fuerza y la virtud para hacerlo. Entonces, aún con las palabras y todo lo que tú quieras y gustes, es realmente una dinámica que beneficia mucho a la humanidad. Eso que tú quieres, que envidias, no es únicamente que la otra persona lo tiene y tú lo quieres tener, sino que tú te estás dañando, porque luego empiezas a envidiar otras muchas cosas, los vestidos, la casa, la manera de caminar, el maquillaje, todo lo que tú quieras. Al marido, a la mujer del otro. Entonces todo se convierte en un daño social. Ajá. Pero se convierte, si nosotros somos una fraternidad, según lo que dice la revelación, estamos rompiendo la fraternidad, ¿te das cuenta? Y los pecados capitales no vienen en la Biblia. No. Los pecados capitales no vienen en la Biblia. Eso los pone el Papa Gregorio para mejorar la situación que en ese momento se tenía. ¿Mejorar o controlar? Bueno, depende ya. ¿verdad? No, te voy a decir por qué depende. Porque una cosa es que yo vengo aquí a este continente como iglesia para apoyar a los conquistadores, y otro es que yo vengo como Bernardino de Sahagún, que dice no se puede dominar a los indígenas, y los dos vienen con motivos religiosos, pero uno viene con un motivo religioso que ya es sujeto a la política. ¿Qué está pasando ahorita en el cercano oriente? El Islam, eso no es Islam, eso no es la guerra santa. La yihad es la guerra que yo hago contra mí mismo, eso dice el Corán. Okay. Y la otra guerra es para defenderme de los reyes que quieren acabar con el Islam, pero estos utilizan la yihad, la guerra santa, para agredir a otros. Okay. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí es donde esto se convierte, es peor que un pecado. Okay. Esto ya se convierte, no sé cómo se llama eso, en una barbarie, no sé cómo se llama. Barbarie. Vamos a una pausa rapidísima y regresamos, no se vaya. Continuamos hablando acerca de estos pecados capitales o pasiones humanas. Todo el que no quiere ver sus pecados se los echa a la espalda, y los pecados ajenos los pone muy a la vista, no por diligencia, sino por envidia, no para remediarlos, sino para acusarlos, pero de sí mismo se olvida. San Agustín, filósofo y padre de la Iglesia Latina. Yo creo que sí, sin duda todos. Por ejemplo, la avaricia, la soberbia, la gula y la lujuria también. Porque humanamente estamos encarnados a ellos, ¿no? Entonces, quieras o no, los tienes que hacer y todos alguna vez lo hemos cometido. Todo en exceso es malo. Yo creo que ya cuando caes en el exceso es cuando caes en estos pecados. Entonces, pues yo creo que siguen vigentes. La envidia y tal vez la lujuria, porque ahorita los chavos estamos muy metidos en esos rollos, entonces sí, pienso que eso sería. Pues creo que más lo que es la avaricia, eso siempre está vigente. Pues hay mucha gente avara, codiciosa, entre más tienen, más quieren, sobre todo los que tienen poder. Bueno, muchas gracias a todas las personas que opinaron y tenemos más opiniones aquí. Nos dice José BPM,
Falta la opinión de otras creencias, testigos de Jehová, mormones, cristianos, protestantes, musulmanes, etcétera, para que sea universal. Bon Mario, yo pienso que todos hemos cometido muchos de los pecados capitales, pero lo importante es saber identificarlos, manejarlos y controlarlos o dominarlos, ya que cometer todo el tiempo un pecado te convierte en una fea persona. C.C. Jordán MC, yo me dejé de llevar por la gula, pero desde hace 2 años estoy haciendo la vuelta atrás y he perdido 23 kilogramos de los 50 que tengo que perder. A veces no haces caso de lo que te dicen los demás y te cierras pensando que el gusto no te lo quita nadie, hasta que pierdes la salud y luego te ves obligado a buscarla. Gabriel García Suárez, los pecados capitales no me aplican, no soy bautizado ni creyente. Cambiemos a patologías, no siempre modernas. Yo vivo a veces la gula, al decir no dejar de comer un poco más, ya sin hambre, ya muy lleno, pero el simple deseo de paladear otra vez la pereza también. Mari Valdés, me parece excelente el tema de hoy. Solo una aportación, San Juan de la Cruz habla de que son capitales no porque sean superlativos, sino porque de ellos se generan otros más. Como bien han comentado, el exceso de las pasiones generará primeramente mal al que lo ejerce y por consecuencia romperá relación con su entorno, con sus seres cercanos y claro, también con Dios. Susana Rodríguez, mi niño tiene 8 años y fuimos a la fiesta de cumpleaños de su primo. Y mi niño me dijo, mamá, tengo envidia, y mi suegra se sorprendió porque cómo era posible que un niño sintiera esa sensación. Al niño le preguntamos qué era la envidia y él respondió, es cuando tú quieres algo de otra persona. En Twitter tenemos también otros comentarios. Nos dice ácida y corrosiva. Yo soy lujuriosa, perezosa, tragona, rabiosa, envidiosa, avara y soberbia. Es decir, toda una joyita. Muy bien. Oye, pero padre identificarlo. Claro. La verdad es que a todas las personas que se han comunicado para compartirnos su testimonio o su duda, esto de identificarlo no es sencillo. Es decir, primero, normalmente, y lo decíamos hace rato, lo vemos en los demás, no lo vemos en nosotros mismos. Identificarlo no es sencillo de entrada, ¿no? Pero ¿sabes por qué además? Porque ahorita que te estaba oyendo decirlos, es que uno les pone otro nombre. Por ejemplo, a la soberbia, pues le pones autoestima, ¿no? Es que me quiero a mí, me protejo a mí. A la gula le pones, pues es que disfruto de lo que tengo, ¿no? Si puedo disfrutar de la comida, pues tengo derecho a ello, ¿no? Es disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Otro, por ejemplo, ¿cuál otro? A ver, la envidia. La envidia, bueno, es deseo de superación, o sea, yo quiero tener lo que tiene, y los vamos tapando. La verdad es que en la vida cotidiana uno los tapa porque, pues, no les queremos poner así el nombre. Ya déjese usted de pecado, ¿no? No necesariamente como pecado, sino como estos excesos en la vida que nos pueden dañar. La lujuria. O la pereza. La pereza, pues es que estoy... Yo descanso. para evitar ser soberbio, no quiero ganar todo el dinero del mundo, así que hoy quedaré en mi casa ahí dormido para que los demás puedan tener de las riquezas que no... Esa es pereza. Esa es pereza. Esa es pereza. Pero bueno, el caso es que uno los esconde y los mete debajo del colchón o del tapete para que no se vean como tal, ¿no? Oye, pero hay una cosa, no es que nosotros los pongamos debajo del tapete, ni que nosotros estemos inventando todas esas maneras de justificarlo. Para eso hay otro mecanismo que se llama la propaganda. Todo lo que son los pecados capitales están propiciados por la propaganda. Tienes toda la razón, fíjate. O sea, sí, es cierto. eso que dijeron de la comida, están cuántos programas, cuántos anuncios, cuántos restaurantes, cuándo se habían visto esos restaurantes. Los primeros restaurantes que había en Nueva York, las señoras mexicanas que llevaban la comida a las esquinas a los que estaban haciendo las banquetas. Y luego de ahí se convirtió en un negocio. Y de allí, ahora yo lo propongo con la publicidad. Pero así pasa con todos los demás, así pasa con los autos, así pasa con las casas, así pasa con los vestidos, así pasa con las personas. Bueno, hay gente que manifiesta esto hasta en la manera de caminar. Hay gente que quiere caminar para que se sepa quién soy yo. Eso en psicología se le llama un núcleo de omnipotencia. Ajá. La omnipotencia es este sentimiento de ser grandioso, pero además tiene el siguiente ingrediente que es nunca hay techo, nunca hay tope. Y es diferente, por ejemplo, a la famosa lujuria. ¿Cuál es el tope de la lujuria? Pues
una o dos al hilo y se acabó. Digo, y luego mañana uno o dos al hilo y luego pasado mañana. Pero no es, o sea, el cuerpo te limita. O sea, 24 horas de reponer las pilas y luego vuelves. Pero es diferente, por ejemplo, el poder o el dinero. ¿Cuál es el límite del dinero que puedes acumular? No lo hay. O el límite del poder no lo hay. Y además puede ser continuo, a diferencia de la vida sexual o a diferencia del alimento. El cuerpo te pone o te impone un límite. A mí me parece que estamos confundiendo todo. Una parte, el deseo con el exceso. A ver. Ajá. Tener deseo no es malo. Tener deseo de gozar de las cosas bonitas de la vida y de la comida no es malo. Y qué bueno que lo hagamos. Tener ganas de dormir un poquito más para que otros gocen de tu riqueza que no hiciste ese día no es malo. Me parece que el problema es que todos los días te pase o que un día te pase en exceso y que con eso te dañes y dañes a otros. Me parece que en esta lucha, porque a lo mejor en esa época las cosas fueran mejores, se diseñaron mecanismos de controlar los deseos. Claro que van a estar siempre estos deseos presentes, pero no los nombremos como pecados. Solo el exceso de esto es dañino. Tener poquito de esto no es dañino. Y hay gente que no tiene nada de esto. Por miedo al exceso, mejor no tengo nada. Eso es muy dañino. Claro. O si tienen poquito, tienen mucha culpa. Entonces, tener ganas de uno o dos al hilo, oye, qué rico. Y si tienes la oportunidad de tener buen sexo, un abracito cariñoso y tenerlo diario, pues aprovéchalo ahorita porque todo en la vida son rachas, dicen en Veracruz, ¿no? Y hay rachas buenas y rachas malas. Pero sentirme que eso es lujuria porque me entregué, lo disfruté, me apasioné, me parece que podemos llevar al público a estar culpabilizándose solo por sus deseos. Para mí me parece que es los excesos de esto lo que puede llevar a autodañarme o dañar a los demás. Y como vivimos en una cultura mortificante que nos enseña que este es un valle de lágrimas, que aquí se viene a sufrir, que el placer en cualquier dosis es malo, etc. Cualquier dosis de deseo de placer, le tenemos miedo al exceso y entonces incluso lo poquito lo castramos o lo detenemos. Y entonces tenemos mucha gente infeliz. A mí todo lo que estamos hablando de pasiones humanas, desde la psicología, a mí me parece que viene de poner mi felicidad en el afuera. Que ese es otro capítulo, sí. La lujuria, el motus de control de mi vida está afuera. No es un motus de control interno, es un motus de control externo. Pero esa es de las cosas que le enseñamos a los pacientes. O sea, cuando tú tienes, digamos, la fuerza de tu vida en objetos externos, es bien peligroso. Porque precisamente uno de los ingredientes para la vida sana es la autoestima. Auto significa que se nutre desde dentro. Sí. Entonces, por decir un ejemplo, como dicen los noviecitos, ay, es que tú eres mi vida y la razón de mi existir y la razón... A ver, momento, no puede ser. O sea, vale como una expresión poética, simbólica, pero el dueño de mi vida, si es que, en todo caso yo... Los panchos tienen la culpa, ¿no? Porque todos los boleros... ¿De que hagamos panchos? ¿Sí? Los panchos tienen la culpa de que hagamos panchos. Los panchos tienen la culpa de todo lo que cantan. La realidad es que la autoestima se maneja desde dentro, y la nutro yo, y la cultivo yo. ¿Me explico? Y ya decidiría yo si un pedacito de ella la deposito en objetos emocionalmente importantes. La novia, mi carrera, el dinero, pudiera ser... Pero ya esa es una decisión personal. Ahora, el siguiente ingrediente de todo esto es que, como dicen los compañeros, es tan complejo porque no hay un marcador biológico o no hay un referente, de aquí para acá sí, de aquí para acá no, que entonces la gente entra en conflicto. De hecho, la gran mayoría de las personas que vienen a consulta es porque, como dice por ahí, no se hallan. ¿Qué tanto desear la mujer de mi prójimo ya es patología o no? O como alguna vez un alcohólico me decía, pues yo nada más bebo una vez al año, doctor, ¿seré alcohólico? No. Alguien le dice, oye, ¿tú eres gay una vez al año? ¿Serás gay o no? Y alguien todavía dice, no, ese es gay de la cintura para abajo. ¿Me explico? O sea, no hay manera, cuando algo nos empieza a dar comezón, la mente le busca, o para que no sea problema, no sea pecado, o sí sea. Claro. Entonces, lo complejo de la mente es eso, que nunca está a mano. Y por eso
llega la persona a consulta. Fíjate, vamos a ver aquí, por ejemplo, a Gerardo. A ver, Gerardo, ¿tú te consideras pecador? Pecador. Yo quería preguntarle al doctor Ortiz. No, pero contéstame. Mira, luego le quiero preguntar. Ya no sé si es pecado o no. A ver. El que a veces no controla o ¿La gula? La gula, por ejemplo, la ansiedad por comer. No sé hasta qué punto lo pienso como quiero comer, o ya es inconsciente. Y de pronto ya me estoy dando cuenta que pues ya estoy comiendo de más, ¿no? Que comes de más de lo que deberías de comer. Exacto. Fíjate que esa es una buena pregunta, que yo también quiero preguntarles a ustedes allá. Gula es echarte tu taquito extra, tu pancito extra, o sea... Lo que pasa es que gula es un calificativo y los adjetivos calificativos la persona las pone o les quita, o la sociedad o la iglesia o quien sea. Pero en términos de funcionamiento mental, lo que él primero percibe es un impulso. Un impulso que es una fuerza que vive de dentro. Ahora, si él tiene colmillo, le puede poner nombre, pero ese es un proceso psicológico diferente. En la primera, digamos, el primer cartucho es la sensación, siente ganas de, ¿sí?, comer. A lo mejor él tiene un revistero que dice, esa sensación de ganas se llama gula, o se llama apetito desenfrenado, o se llama X, ¿sí? Pero ante esa sensación, idealmente, como decían los compañeros, tocaría a la persona en condiciones muy ideales aplicar el filtro, entre comillas, de la razón, que es, ahí está por verse. ¿Por qué? Porque nadie nos entrena cuál es ese filtro, ni cómo opera, ni a cuál así, ni a qué horas no, que es precisamente lo artesanal del manejo del impulso. ¿Qué pasa en términos concretos? Normalmente, si vemos, por ejemplo, al compañero, pues le va a atacar. Ah, es un taquito, cabrón. ¿A quién le importa? Te echas un taquito. No sabes que van 300 calorías más, y que con 10 taquitos ya llevas medio kilo de más y nadie te lo enseñó, y que con 20 taquitos, o sea, uno diario, en un mes tienes 1 kilo. Pero fíjate. A ver, pero ¿quién dice? Eso es en términos de salud, pero ¿sí? ¿Quién dice hasta dónde es normal y dónde empieza la gula? Pregunta, ¿no? Desde decir eres pecador, ya estás utilizando una terminología de la Inquisición en donde a fuerza tiene que entrar allí alguien. Sí. Pecado en griego se dice anartía, que quiere decir fallarle al blanco, fallarle a mi centro, fallarme a mí mismo. Ajá. Entonces, si yo con la comida me estoy fallando a mí mismo o a los demás, estoy cometiendo anartía, estoy fallándole al blanco, estoy saliéndome de mi centro. Si yo he hecho un acuerdo conmigo mismo de no subir 1 kilo al mes con esos, entonces yo regulo. Ajá. No es la razón, ahí tiene que ver con la autoestima, con cuánto me quiero. Eso tiene que ver con historias, niños interiores dañados, cuánto me quisieron, cuánto no. O sea, es complejo. No nada más se explica con calificar o juzgarme y decir si cometo o no cometo y merezco castigo o merezco perdón. Porque si lo manejamos en términos de pecador, si lo manejamos en términos de salud, el manejo es mucho más posible, más amplio. Ajá. Y no es nada más de que alguien llegue, te perdone y ya. Vas a volver a pecar, pero vuelves a venir y te vuelven a perdonar. La cosa es perdonarte tú. Si no es la autorregulación, claro. Y tiene que ver con el autocariño. Por ejemplo, la soberbia. No existe en términos de psicología el complejo de superioridad. Quien se sienta superior siempre es porque se siente inferior. Entonces, como me siento inferior, me siento chaparrito, me compro unos zancos, ¿no? Saludos a los zanqueros, ¿no? A las zanqueras, ¿no? Me pongo en un banquito y desde allí señalo a otros chaparritos. Ajá, porque yo me siento chaparrito. Entonces, la soberbia no es más que el complejo de superioridad, que es un reflejo del complejo de inferioridad y que viene de la falta de autoestima. La autoestima adecuada jamás se vuelve soberbia. La autoestima adecuada aplaude los éxitos ajenos. El éxito ajeno no me quita el mío, porque yo tengo los míos. Y qué bueno que tú tengas los tuyos y me alegro con los tuyos. Y creo que va más allá de meterle la razón, porque entonces sí sería dificilísimo. Sí, no puedes manejarlo con razón. Mi confianza básica. Exacto. A mí no me quita nada que el otro tenga su bien, si yo estoy luchando por el mío propio. Entonces creo que lo que antiguamente se llamaban pecados, lo que hoy llamamos o adicciones, o pasiones, o excesos, creo que tienen que ver con fallarme a mí mismo, que tiene un rebote fallándole a los demás. Fíjate, aquí las mismas palabras nos dicen mucho. No todo es pecado. El hecho de que alguien tenga, digamos, apetito para seguir comiendo, eso no es pecado. El pecado es comer, pero también el pecado es que yo sepa que eso hace daño.
y que además eso está marcado como pecado. O sea, se ha dicho que la gula es un pecado. Yo lo sé. Yo tengo ahorita la tentación de comer más. Y sabiendo que eso está penado y sabiendo que me hace daño, lo hago, entonces sí es un pecado. Y la iglesia dice, si a alguien le falta la voluntad o el conocimiento de que eso no es una falta, eso no es pecado. Okay. Entonces no quiere decir que se confunden todas las cosas. Hay grados para poder acceder a estas Y para faltas. dejarlo para la siguiente, San Pablo dice en Romanos 14... Espérate, a ver qué dice San Pablo después de esta pausa, porque vamos rapidísimo a un corte y regresamos, los dejamos picados. Eso también es el pecado. Mañana en Diálogos en Confianza tendremos un tema muy importante, y es que fíjense que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes, y cada año alrededor de 40,000 niños y niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos a México. De estos, aproximadamente 18,000 viajan solos, y su camino pues evidentemente es muy incierto, se enfrentan a muchísimas cosas: hambre, frío, soledad, delincuencia, trata de menores, pero ante todo esto también hay personas que los apoyan, que si de vez en cuando los pueden alimentar, lo hacen, que les regalan una cobijita, en fin, la vida de todas estas personas, de todas estas niñas y niños es muy complicada en su paso por nuestro país. Y mañana sobre eso conoceremos mucho más acerca de la realidad que viven. Para venir aquí al estudio, entonces, márquenos al 51 66 40 00 y con mucho gusto les reservamos un lugar aquí en el estudio. Vamos a ver a continuación un resumen de lo que ha sucedido en esta primera hora de programa. Obviamente, los pecados capitales, llamados así, se basan en la naturaleza de la mente humana. Que la iglesia eligió 8, los más peligrosos. Todas las divinidades griegas que existían y que poseían las almas humanas, eligió 8 y después Pedro Canicio las hizo 7 y es lo que hoy nosotros consideramos pecado. Las faltas pueden ser leves o pueden ser graves. Ajá. Puede haber faltas que van en contra del comportamiento normal de la gente, de las costumbres. Cuando lo que se transgrede tiene que ver con la religión o tiene que ver con la voluntad de Dios, es entonces cuando se llaman pecados. Son conductas que tienen que tener una mente adaptativa. Dentro de esta adaptación tienen como meta bajar la angustia. Esto es, si yo deseo la mujer de mi prójimo, tengo que inventar algún mecanismo para que esto no se vuelva una obstinación. Todos caemos tarde que temprano. No, eso es la verdad. Tratamos de no. Sí. ¿Sí? Pero la realidad es que depende mucho de tu estructura. Todos los sentimientos tienen un lado sano y un lado patológico. Es cuestión de dosis. Cualquier cosa en dosis puede ser veneno o medicina. Pecados graves, la maldad, mantener a la gente en la ignorancia y la guerra, dice San Agustín. Los pecados capitales son un distractor muchas veces que llevan a la gente a culpabilizarse de sus deseos en la vida cotidiana. El Museo de la Tortura tiene artilugios o aparatos de tortura que eran aplicados a personas que cometían ciertos delitos contra natura, o también se les puede llamar vicios o pecados capitales. Entre ellos tenemos la rueda o las sierras, que eran aplicados para homosexuales, la bota, que era aplicada para las personas que caían en avaricia, el empalamiento o la doncella, que eran aplicadas a las personas que cometían traición a su fe religiosa, a su estado. También para el pecado de la soberbia tenemos el crucifijo puñal, que era principalmente aplicado a los herejes. A las personas que cometían lujuria se les quemaba en la hoguera, porque las llamas purifican, expían y limpian los pecados de manera muy pronta. Para el pecado de la gula, glotonería, se ejemplifica con la picota en tonel, en el cual introducían excrementos, orinas, pero yo creo que la mayor vergüenza era que tenía que portar este aparato por toda la comunidad. La pereza la podemos definir como la tristeza, la melancolía, la depresión. Los sacerdotes o la Inquisición castigaba a las personas con la carretilla de trabajos forzados. El pecado que más se castigaba era el de la lujuria, transformado en este caso
por los delitos contra natura, como es la bigamia, la brujería, pero que en sí la brujería fue más atacada precisamente porque se pensaba que las mujeres tenían relaciones sexuales con el diablo, en esto que se llama el aquelarre, este rito que tenían los brujos, en donde la lujuria daba paso con este apetito sexual, pensando que Satanás era quien los obligaba a tener estas relaciones sexuales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Tenemos muchas llamadas telefónicas. Carlos Góngora dice, siempre con temas interesantes, pero cabe mencionar que la falta de valores hace que se cometan los pecados. Por eso matan y roban y también por eso estamos como estamos, cada vez peor. Y su comentario es un poco más extenso, le agradecemos mucho, desde luego. Otra llamada telefónica, esta es de Lourdes Granados. Según lo que nos dicen los sacerdotes, el pecado principal es la desobediencia. Surgen el resto de los pecados. Otro de los pecados es cuando Lucifer es sacado del paraíso por envidia, porque como era el más hermoso, quería ser el primero en todo. Y me gustaría saber quién dio a conocer los pecados capitales y desde cuándo van a estar. Ya fue de alguna forma respondida. La siguiente es de Elsa. Me dejaron una herencia, una gran casa y un buen dinero. Soy única hija. Yo cuido a mi papá y por esta razón mi familia ya no me quiere hablar. Yo me siento la mala del cuento y pienso que mi familia me tiene en un concepto de avara. ¿Cómo puedo manejar esta situación? Patricia Meneses, mucha gente dice que el amor mueve al mundo. Yo considero que la envidia es la que en realidad está moviendo al mundo. Lidia Carvajal, del Estado de México, en Naucalpan. Quiero compartir la siguiente frase. El principio de todos los males es el amor al dinero. De este se desprenden todos los demás pecados. Un anónimo dice, ¿el pecado de la soberbia te puede llevar a tener otros pecados? Bueno, más bien pregunta. Otro anónimo, en los grupos de autoayuda los denominan defectos de carácter. El deseo es el defecto primordial y detonador que deforma los instintos naturales, social, sexual, maternal. La soberbia, entre paréntesis orgullo, es la que justifica todo, por eso caemos constantemente en ellos. Sandra María Guerrero, desde la antigüedad la Iglesia Católica manejó todo lo que nos dejó Jesús a su conveniencia. Los 7 pecados capitales son una verdad, pero llevándola a cabo como Jesús nos la enseñó y hoy en día son aplicables todavía, sobre todo porque se encuentran en el mundo en general. Patricia González, están hablando de la gula y la sociedad se deja llevar mucho por los medios y por eso juzgamos cuando vemos a alguien gordo. Siempre pensamos que es por eso, pero no sabemos si tienen problemas de salud y por eso están pasados de peso. No por pecar de gula, no deberíamos de hablar tan a la ligera. Es tan desagradable la manera en la que la televisión nos maneja y maneja los parámetros y estándares de belleza. Bueno, y además aquí agregar que la gula no solamente es el alimento, ¿no? La comida, sino también el tragarse los sentimientos, las palabras, el no comunicar, el no expresar, el no darle el amor a la gente que está alrededor nuestro, eso también es atragantarnos. Oye, o también podría ser avaricia emocional, ¿no? Así la es. gente que se traga para sí mismo o que se guarda para sí mismo todos los sentimientos. Vamos a ir nuevamente, bueno, es que ya no sé qué hacer primero, si platicar aquí o ir para allá, porque nos quedamos pendientes contigo, Juan Carlos, para lo de San Pablo. Y luego hay un punto ahí que me parece muy importante de las llamadas que recibimos en cuanto al deseo. El deseo no es ni bueno ni malo, al contrario, el deseo es un instinto natural del ser humano. Ahorita Entonces es bueno. Claro. Entonces es bueno. En principio es bueno. Decir, exacto. Claro. El deseo en principio es bueno, es un mecanismo psicológico que me indica qué paso siguiente yo creo que necesito dar para ser más feliz. Ahora, dice Epicuro, dice, nacemos, lo primero que buscamos es el placer. El deseo siempre buscará un placer. Hay placeres superiores y placeres inferiores. Es decir, yo hoy puedo renunciar a un placer inferior, ir a una pachanga, por quedarme a estudiar. Porque mi placer superior es sacar 10 el lunes en la escuela, ¿no? En el examen. Entonces, yo puedo renunciar a placeres inferiores por placeres superiores, pero siempre el placer es el motor es un mecanismo psicológico que nos lleva a saber qué paso dar. El problema es no confiar en nuestros deseos. Pero esto también se llama de otra manera, se llama instinto. Sí. Y nosotros, además de instinto, aquí tenemos unas cosas que nos dan vueltas. Sí. Entonces, los animales únicamente se comportan por instinto, pase lo que pase.
tienen hambre, no tienen hambre, se quieren defender, ellos son por instinto. No tienen pero gula, a mí me no matan por odio. Exactamente. Entonces, manejarnos por instinto no estaría tan mal. Claro. Pero hay otro ingrediente ser un poquito aquí, más animales nos ayudaría. Nos enseñaron a que teníamos que procurar. Oye, no, espérate, ya me tengo que ir para allá, Gabriela, porque mira. No dije lo de San Pablo. Pero yo no puedo únicamente seguir mis instintos. Porque entonces yo digo, lo que decían de la vecina, pues yo sigo mis instintos porque es una cosa buena. No, señor, si yo sigo mis instintos, voy a perjudicar el matrimonio. Además me están diciendo que yo me puedo casar, que yo puedo tener, hay una serie de cosas, ¿verdad? Entonces yo tengo, pues ya, yo me voy a ir por instinto con la esposa del vecino. No, señor. ¿Por qué? Porque entonces ya reflexionando y utilizando también esto, se ha dicho, eso perjudica las relaciones sociales, las relaciones humanas y también las relaciones religiosas, porque estás rompiendo la fraternidad. ¿Dónde Entonces, termina tu derecho al placer y a todo eso y dónde empieza también el respeto al derecho del otro? Me da el mayor placer, por ejemplo. Pero si no, mi no deseo, porque yo tengo el deseo, lo debo de cumplir en ese momento. Pues yo tengo, ¿puedo decirlo? ahorita lo que me dijo me ofendió y entonces le voy a romper el trompabulario. Yo puedo, eso no se vale. Yo tengo que decir, esto que me dijo él me hace a mí repensar lo que tengo que hacer. Por eso también es muy interesante entrar a lo de las pasiones, porque nosotros decimos, y las patologías, pues es una patología, pero si patos quiere decir sufrimiento, y tú te estás metiendo en una lógica de sufrimiento. Esta persona que dice, pues como yo tengo ese instinto, ahora me voy por fuerza a los instintos. Es que te vas al exceso. Voy entonces, por eso reconocer no es exceso. El deseo no es irse al exceso. Reconocer el deseo es reconocer el paso. Yo tengo, siguiendo el ejemplo, tengo deseo de la vecina. Ok. Mi deseo de mayor placer es no generar conflictos, ni a mí, ni social. Ese es un placer superior. Entonces mi deseo de tener sexo con la vecina, ¿sí? Lo sublimo, le llevo al camino largo, lo que sea, por un placer mayor. Pero no puedo negar mi deseo. Si yo niego mis deseos, me lleva a la represión y eso es como tratar de tapar un manantial. El deseo es bueno, el deseo es natural y me lleva a la vida. Ahora, ¿lo tengo que autorregular? Sí. ¿Necesito meterle la razón? Sí. Necesito meterle también un deseo un placer superior, no generar conflicto, etcétera, también. Pero la solución no es negar los deseos. El deseo no hay manera de negarlo, está, ¿sí? Es como el deseo de ir al baño. No lo voy a negar, tarde que temprano la naturaleza me llama y tengo que evacuar. Es como el deseo de comer. Pues me puedo aguantar el hambre. Claro. Puedo hacer, un bebé chiquitín de brazos se chupa el dedo y es lo que se llama la satisfacción alucinatoria de deseo. Pero eso funciona solo un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Por qué? Porque el hambre, hasta que no la sacías, o sea, no llega el pecho, no llega el biberón, entonces está en paz. Ahora, tomando el mismo ejemplo, se me antoja mi vecina. Idealmente, pues no se vale, porque ya es fruto prohibido. Ok, doy la vuelta y busco otro objeto que pueda en parte reemplazar. Hasta ahí va bien. Busco otra vecina. Busco otra vecina que no tenga tanto compromiso, ¿ok? Pero entonces, ahí lo que está entre líneas es que hay un nivel de renuncia al instinto, ¿sí? Esto se llama la doma del impulso. Y eso es una cosa que aprendemos a hacer conforme vamos creciendo, ¿sí? ¿Cuál es el truco de esto? Que podamos hacer esta doma o esta canalización del impulso de modo que no me meta más ruido, ¿sí? Y entonces ahí es donde tenemos que aprender que aunque originalmente, como bien dicen los compañeros, buscamos el placer y evitamos el dolor, la neta, el dolor es un compañero de viaje. ¿Por qué? Ya no me eché a la vecina. A la primera ya no. Me duele, pero me aguanto. Y lo asumo. Y me busco otra. ¿Oye, claro? Entonces, el dolor siempre tenemos que aprender a que leerlo como un relojito del coche, como un tacómetro. Y sin embargo, siempre le corremos al dolor y siempre queremos satisfacer nuestros placeres. Esa es una patología moderna. Creemos que todo tiene que ser confort y todo tiene que ser placer, cuando nuestro instinto, nuestra comunicación primigenia, nuestra vida primigenia de los 7 primeros millones de años era retos a cada instante. ¿Qué significa? Dolor a cada rato y le busca solución. Eso es lo que preserva la salud mental. Claro. Bueno, pues vamos a platicar aquí con las personas que están y que nos vinieron a visitar. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Mario. Miguel Mario. Sí. ¿Tú qué quieres decir al respecto?
Bueno, me llama mucho la atención que en la primera parte del programa se centraron en la cuestión individual, la pasión personal. Y creo que, bueno, estamos en un momento en el cual las relaciones sociales han aumentado y ya no podemos hablar tan solo de pasiones individuales o de culpa individual, sino de pecados sociales, que ni serían siquiera pecados sociales, sino patologías sociales, por una parte, ¿no? La otra parte también me llama la atención, bueno, ¿qué respuestas da la ciencia respecto de las conductas y cómo esto que preguntabas hace ratito, el límite, ¿dónde está el límite? Bueno, el límite individual o el límite social o el límite que la ciencia nos está diciendo, son más calorías, muchísimas más calorías de las que necesitas. Yo recuerdo cuando un día me puse a estudiar la dieta de los griegos antiguos, siempre tenemos esta idea de que comían cordero y cochino y todo, no. Sí. La dieta de ellos era muy sencilla, comían fruta en la mañana, un poco de leche de cabra, un poco de queso, carne muy pocas veces, eran casi de fiesta, cada 15 días, cada mes, agua. Entonces, yo también veo esta situación de que lo que para nosotros es normal, comer carne diaria, comer taquito en la mañana, taquito en la noche, que ya no se ve como un exceso. Si lo remontamos históricamente, pues vivimos excesivamente, aún sin tener la conciencia de ello. Y tienes toda la razón, y quizá en muchas otras áreas, ¿no? No nada más en la parte de la comida. La verdad es que vivimos en una época y en una etapa de exceso en la vida. Exceso de todo, para bien y para mal, porque queremos exceso de placer, pero también exceso de trabajo, pero también exceso de perfeccionismo, exceso de todo, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos así? Vamos a analizarlo después de esta pausa. Vamos rápidamente a una pausa, invitándolos a que nos llamen y se comuniquen con nosotros, y regresamos con nuestros especialistas a que nos den toda la información y toda su sabiduría, que la compartan con nosotros. Regresamos. El pecado se encuentra solamente en querer herir a otras personas innecesariamente. Todos los demás pecados son disparatados inventos. El automaltrato no es un pecado, es simplemente estúpido. Robert Heinlein, escritor estadounidense. Yo creo que peco de lujuria. A veces la envidia, uno siempre ve lo que tiene el otro y como que a veces lo desea, ¿no? La gula, porque me encanta comer. Bueno, pues yo así como lo ve y como pues ya estoy más o menos, tengo 70 años, pues la lujuria yo digo que es lo que más inclina a uno. Yo creo que la vanidad, la pereza, porque soy muy floja, me cuesta mucho trabajo levantarme, si estoy en mi casa como que me da flojera salir y así. La envidia, definitivamente. La ira, yo soy muy explosiva, me enojo demasiado. A lo mejor el de la pereza, porque soy floja. Pues yo creo que todos lo practicamos, aunque sea en plan pequeño, pero todos contribuimos a los pecados más grandes. Dios. Bueno, pues de alguna u otra forma, en plan pequeño, pero todos efectivamente hemos pasado por esos pecados. Les comparto más comentarios. Nos dice Eder Pérez Galicia. ¿Qué se debe tener en cuenta para evitar ser víctima de los pecados? Y si es así, entonces, ¿cómo no sentirse culpable? Sandra MM, los 7 pecados capitales no son otra cosa que un desequilibrio integral. Rocío Núñez Zárraga, estoy de acuerdo con el especialista, creo que si estuviéramos conformes con lo que somos, no tendríamos entonces excesos. Jorge Sanerman, bien por estos puntos, debemos controlar totalmente la soberbia o envidia, es la causa de nuestros males sociales actualmente. Llamadas telefónicas, bueno, antes unos comentarios en Facebook. Nos dice Gabriela Madrid Hernández, los pecados no los vamos a poder evitar ya que somos parte del mundo y no podemos ocultarnos a él. Yo considero que lo único que es malo es cuando tus actitudes ya afectan a terceras personas. Rocío Lezama, los pecados capitales son instintos que cuando se descoyuntan nos afectan. Un ejemplo, la avaricia, donde pueden llevar hasta privar de comer, vestir con tal de no gastar. Isaura Méndez, híjole, el tema está buenísimo, qué interesante. Creo que los pecados capitales están más vigentes que nunca. Aquí lo importante es no dejarse llevar solo por los pecados, sino también por las virtudes, y entonces así encontrar un equilibrio en cada una de nuestras vidas. Joana Gómez, me encanta el tema y los especialistas de hoy.
La verdad es que tengo o siento una gran envidia por las personas que están en el foro viendo y viviendo el programa. También mencionen la etimología de la palabra pecado, ya se hizo de hecho. Y llamadas telefónicas. Armando Gutiérrez nos dice, ¿cómo es posible que Canal 11 le dé alta difusión a los pecados capitales y a las patologías en lugar de a las cosas buenas? Muchas gracias, Armando. ¿Cómo? No lo entendí. Quiere el Perdón, antídoto, quiere el ¿qué antídoto. dijo? Pues tal cual, así como lo expreso, o sea, digo, si hay ¿Cómo otra dijo? interpretación u otra lectura, bueno, O sea, que le parece mal que estemos hablando de pecados. le parece que Canal eso no 11 es... hable de pecados. ¿Cómo Que hablemos Canal de lo 11 bueno, habla de dice. pecados? Que eso no, Que no es lo laico. positivo, que hay cosas mejores de las cuales hablar, esa es la opinión, pero desde luego nosotros aquí en el programa de Diálogos en Confianza respetamos todas las opiniones, por eso precisamente viene a continuación esta llamada también de Rosalba y dice, felicito a los especialistas porque por primera vez están mencionando la verdad. Siempre hay organizaciones donde provocan que la ignorancia sigue predominando para que el mexicano sea más estúpido de lo que ya es y provocar en nombre de Dios la muerte de muchas personas. Entonces, de verdad, aquí nosotros recibimos todas las opiniones porque este es un espacio para todas y para todos. Muchas gracias a cada uno y cada uno. Y además hablamos de todos los temas, por supuesto que vamos a hablar de todo. ¿Cómo no hablar de los pecados? Pero además aquí le ponemos pecados capitales cuando desde el principio dijimos que la verdad es que son pasiones humanas y existen, nos guste o no. Ahí están. Y de lo que se trata este programa es de ver, bueno, hasta qué punto esto me sirve, hasta qué punto aquí pongo un límite yo, ¿no? Por la sana convivencia, por mi salud mental, por mi salud física, porque tiene que ver con todo, tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo mental. Exactamente, todo, en términos de manejo, de profilaxis individual y social, una de las virtudes del tipo de programa donde hay especialistas es que pones al alcance de un gran público la opinión de expertos que de otra manera no habría manera de que este conocimiento permeara a quien más lo necesita. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, en términos de salud mental, individual y pública, un primer ingrediente para llegar a ese ideal de salud es que la persona se informe. Una de las metas nuestras, tenemos el compromiso moral de informar en términos simples, no técnicos, sino coloquiales, cosas que son parte de nuestra realidad psíquica, que normalmente nadie nos enseña a ver, y nuestra intención es precisamente que se aprenda que esto existe, ¿sí? Entonces, las pasiones per se, llamémosle pecados o como gustemos, las pasiones o los impulsos en términos psicológicos son ingredientes esenciales del funcionamiento mental y valen tanto en lo individual como en lo colectivo, en lo social, en las instituciones. Entonces, de esta manera, el 80% de la cura, o por lo menos de entender las cosas, está en el correcto planteamiento. ¿Sí? En el conocer. En el conocer. Oye, y esto de qué me se lleva, trata. fíjate, ahorita Sí. se me ocurrió de repente a la doble moral. Sí. ¿Qué me pueden decir de la doble moral? A ver, No, Juan tiene que Carlos. ver con todo esto que estamos diciendo, ver que sucede en el otro y no en mí. Ujú. Ajá. Tiene que ver con la incongruencia, con hablar de una manera, pensar de una manera y actuar de otra. Ujú. Entonces, yo creo que son mecanismos de defensa culturalmente aprendidos para no enfrentar la verdad, para no enfrentar la realidad, ajá, y que tiene que ver con una cultura donde más vale rodear el problema que enfrentarlo. Claro. ¿No? Entonces, en México específicamente y en las culturas europeos, occidental, cristianas, la doble moral ha sido una manera de vida, y a lo mejor en otras, ¿no? Musulmanas o chinas también, y no solo le llamamos doble moral a esta incongruencia, pero hace rato que lo mencionaron y Arturo dijo, en México tenemos triple y cuádruple, ¿no? Es decir, porque no solo hay una doble moral para la persona, hay una moral para los hombres y una moral para las mujeres. Hay Los una niños y los para adultos, los niños y los adultos. Para la institución y para la persona. Entonces tenemos moral, viene de mores, que en latín quiere decir costumbre, tradición, y que en griego se dice ethos, de ahí viene ética. Entonces, simplemente tener doble moral es tener doble costumbres. Dices, por un lado, tienes la costumbre de estar hablando contra robar y robas. Estás hablando contra tal cosa y lo haces. Mira, Entonces, tiene que ver con coloquialmente incongruencia. podemos entenderlo también, agregando a lo que dice el compañero,
lo que en México conocemos como los usos y costumbres. Por ejemplo, yo sé que pasarme un alto no se vale. Sí, nada más que si me quedo de noche en un alto y no hay nadie, es muy probable que me den un cristalazo y me vaya mal. O que llegue un borracho y choque mi coche por detrás. Entonces, aunque el reglamento permite que después de las 10 de la noche con discreción nos pasemos, la verdad es que esa doble moral, en este caso concreto, está en función de la supervivencia. Muy claro. ¿Por qué? Pues porque nuestro medio es hostil y tenemos que protegernos. O sea, que se adaptan. Hay un nivel donde la doble moral es adaptativa. La mentira. La mentira es adaptativa. Bueno, es sobrevivir en un mundo hostil. Yo quisiera saber si hay alguien que no diga mentiras. Es normal decir mentiras. Te pongo un ejemplo más Digo, concreto. además de mí. En una universidad cuyo nombre no quiero acordarme, se preguntaba, un test psicológico dice, si usted encuentra un sobre con la etiqueta de quién va, pero va lleno de dinero, ¿usted qué haría? Todo el mundo lo devolvía a quien le corresponde. Sí, ¿cómo no? Sí, Esa es doble moral. Esa es doble moral. Pero la respuesta sana en nuestro medio era eso. O sea, yo me lo quedo. Muy claro. Y en nuestro medio se ve mal, o sería una persona deshonesta. Deshonesta. ¿Sí? Tonta. Es tonto el que no el que lo devuelve, pues. ¿Me explico? ¿Listo? Pues, yo me lo quedo. Claro. Otra pregunta en ese mismo test era, si estás en un cine lleno de gente, de repente te das cuenta que hay fuego, ¿qué harías? A, ¿le dirías al oficial para que ponga orden? ¿Te saldrías corriendo? ¿Gritarías fuego, fuego, para que todos se salven? Todo el mundo prefiere, hacerse el tonto y se sale solito y me vale madre. Pues yo ya que iría en la puerta, entonces sí, ya me volteo y les digo, fuego. Muy claro. Estamos en un nivel de mentira que puede ser peligroso. No, bueno, y lo vemos en la vida cotidiana en todo. Honestamente, somos mentirosos. Bueno, inclusive hasta para decir cómo estás bien. Ah, seguro. O sea, mentimos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Eso mentimos es en muchas adaptativo. cosas. Claro, hay diferentes grados de mentiras, ¿no? Fíjate, aquí en la penúltima llamada decía, Moni, ¿por qué no hablamos nosotros de cómo esto se puede superar? Está, por ejemplo, lo que se acaba de poner. Yo me encuentro ahorita una cartera. ¿Qué dices tú? Según la cultura del tener, que es en la que nosotros vivimos, yo me la guardo. Pero según la cultura del compartir, yo voy y le digo al otro, se te cayó tu cartera. Por ejemplo, los indígenas, lo primero que yo vi en Tehuantepec, va a haber un matrimonio, la comunidad les construye la casa, la comunidad les hace la fiesta, la comunidad le dice, esta va a ser la tierra en la que tú vas a trabajar. Eso no es posible en la mentalidad que nosotros tenemos. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos es porque nos han ya introyectado casi otra conciencia, lo que llamamos hace rato la publicidad. Entonces, esta pregunta que decíamos, ¿y cómo superamos esto? Ahí está la virtud. Se necesita una cierta fuerza. Virtud quiere decir fuerza. Se necesita fuerza para decir, esta persona que va a regresar la cartera, necesita hacer una fuerza para vencer la publicidad, para vencer el querer tener, para vencer muchas cosas y decir, le pertenece al otro, yo voy a hacer la justicia. ¿Cuál es ay, se me olvidó la palabrita que iba a decir. ¿Cuál es la ganancia? No ganancia, pero eso no era la palabra. El beneficio. ¿Qué ganamos? ¿Qué te da? Tú tienes, por ejemplo, el caso de que yo no voy a ofender a la esposa del vecino. La ganancia es, se va a mantener la vecindad. Aquel matrimonio se va a mantener. Yo voy a tener fortaleza para efectivamente estar casado o ser lo que soy efectivamente. Pero estas cosas a nosotros no nos enseñan a reconocerlas, fíjate. Ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en ninguna parte. Mira, Está eso todo se al llama contrario. satisfacción interior. Eso. Y una de las cosas que las personas les vamos enseñando es a que le saquen jugo a este tipo de logros. ¿Por qué? Porque este jugo nutre tu autoestima. Claro. ¿Muy claro? Y si yo nutro mi autoestima, finalmente me hago un bien a mí. Cuando vas y devuelves la cartera y esa persona te pone una sonrisa de oreja a oreja. oreja. Oye, gracias, carajo, me salvaste, era mi quincena o lo que sea. Y es la comida de mis hijos. Hago el bien y a lo mejor ni siquiera me da gracias, nada más me dice, oye, perdón, pero yo sé que él está feliz y eso me hace feliz. Sí. Eso normalmente nadie nos enseña a que es una cosa buena para nosotros. Eso construye nuestro carácter, eso construye nuestra personalidad, eso nos hace mejores personas. Y esa fuerza interior no puede salir más que del autocariño. Es decir, las personas que no se aman a sí mismas no son capaces de devolver una cartera.
porque ponen el valor de su ser en el dinero, en el objeto, en lo que exacto. encontraron. Ajá. Sí. Y yo valgo más que esa cartera. A lo mejor esa persona ni me lo gané, es de esa persona y yo sé de quién es, ¿no? Entonces, nuevamente, lo que veníamos diciendo, adicciones, obsesiones, compulsiones, tienen que ver con poner el valor afuera. Decías, hay que tener la fuerza interior para devolverla. Pero ¿de dónde viene esa fuerza si yo no me amo a mí mismo, si no me perdono a mí mismo, si me la vivo acusándome a mí mismo, si vivo en culpa contra mí mismo? Erik Erikson habla de la confianza básica. Si yo no tengo la confianza básica en la vida, en el mundo, y creer que el universo, pase lo que esté pasando, está sucediendo para que yo sea más feliz, si no tengo esa confianza, yo voy a estar tratando de quitarle a los demás lo que no puedo construirme desde adentro. Y tiene que ver con amarme y aceptarme como soy, con todo un proceso de reconstruirme. Sí. Si tú estás encontrando ahorita que uno de todos estos excesos que hemos hablado, que nos falta, por ejemplo, dices la ira, el odio, ¿no? El amor frustrado, es querer que alguien desaparezca psicológicamente, matar, eliminar psicológicamente a alguien, tiene que ver con que yo no me amo a mí, no me acepto a mí, ya hay partes que el otro me espejea. Y me está recordando de mí. Y entonces creyendo que rompiendo el espejo me exorcizo de aquello que no quiero de mí. Claro. Pero es solo un espejo. Mira, ahora esta persona ya está en una patología. Entonces, ¿qué cosa? Esas personas están en una verdadera patología. Perfecto, es lo que propone la iglesia. Yo, por ejemplo, estoy deseando que aquella persona, no sé, yo soy mejor que ella, me voy a tener que sobreponer, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la iglesia? Examen de conciencia. Tú ves la realidad de esa situación. Luego dicen arrepentimiento, que también le ponen dolor de corazón. Yo me arrepiento el haber deseado que aquella persona se hundiera para yo surgir aquí en la oficina. Yo me voy a arrepentir de eso. Me voy a arrepentir de eso. Y entonces, luego yo consulto a una persona, que aquí le llaman confesor, pero el confesor no, pues la penitencia va a ser que rece 5 Ave Marías y 6 Padres Nuestros. No, lo que pasa es que tiene que haber una persona, el confesor debe saber de psicología, debe saber de sociología y debe saber también de Biblia y de teología. Y entonces le va a ayudar a esta persona, ¿para qué? Y le va a dar una penitencia, le va a dar un camino para poder superar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esto que está tan antiguo en la iglesia, ¿en qué consiste la confesión? Finalmente se convierte en un mecanismo en donde lo que nosotros llamamos pecados capitales o patologías se pueden efectivamente superar. Que eso es lo interesante, o sea, sí se pueden modular. Sí, eso en psicología Freud lo llamaba el control de impulsos. Pero además, cuando, por ejemplo, tú te confiesas, digamos que liberas una carga, o sea, la energía que tú usabas para sepultar una cosa queda libre, porque eso que sepultaste ya salió. Esa energía libre, Freud le llamaba los nuevos fines a las tendencias liberadas. ¿Qué significa? Queda libre, entonces búscate un objeto sano, nuevo, diferente, constructivo, donde sí crear, ¿sí? Ahora, para que crees, necesitas lo que decía el compañero, una plataforma previa que se llama la confianza básica. La confianza básica es el sentimiento que los niñitos de pecho, desde que nacemos, ¿verdad? Le empezamos a armar por la relación que establecen con su confianza. Entonces, cuando esa confianza viene más o menos armada, entonces sí puedo construir el edificio de la personalidad alto. Pero si viene muy cuarteada, ¿cómo se cuartea? Con la inconstancia, con las promesas no cumplidas, con las mentiras, la incongruencia, todo este tipo de cosas que van. Eso en la mente infantil es bien doloroso y bien lastimoso. Entonces crece un individuo desconfiado, receloso, a las vivas, temeroso, introvertido o cosificado. Entonces pone su autoestima. ¿Cómo? O violento. O violento. Va todo esto, ¿sí? Entonces es un cuate, por decirte, que pone su autoestima en el dinero, en el coche, en la mujer, pero por dentro está vacío. Y cuando tratas con él, interactúas con él, sientes desde la mirada un profundo abismo que no hay manera de llenar. Como él no se da cuenta, entonces él sigue queriendo llenar, pero la mente le está reclamando, oye, nútreme, pero él no alcanza a ver la naturaleza del vacío. Sí. La naturaleza del vacío son emociones, es confianza. Todos tenemos nuestro vacío, y está sufriendo, por eso se llama patología. Exacto. Él está en una lógica que lo hace sufrir, eso quiere decir patología, una lógica que me hace sufrir. Y no se da cuenta que está sufriendo y está haciendo sufrir también a otros.
Ok. Pues vamos a ir rápidamente otra vez a una pausa y regresando seguimos platicando de esto. Se quedó por ahí un tema abierto que es el de los valores. Alguien preguntaba por ahí. Sí. Bueno, y los valores, no como nada más valores universales, sino los valores de lo que es valioso para ti en la vida. Lo cotidiano, lo sencillito, lo valioso para ti. Después de esta pausa. En cierta ocasión le preguntaron al Dalai Lama, ¿qué es la espiritualidad? Uf. Y él respondió de una forma muy sencilla. La espiritualidad es aquello que produce o se produce en el ser humano una transformación interior. Fíjate que es un tema complicado, bastante. Es un tema difícil, es el tema que vamos a estar tratando la próxima semana y los queremos invitar porque no se trata de hablar de ello desde un punto de vista religioso. Muchas personas confunden y creen que espiritualidad tiene que ver con el Espíritu Santo y todas esas cosas. No, la espiritualidad es esa fuerza interior que tenemos todos, es esa sabiduría interior que es la que sale a flote cuando tenemos que enfrentar determinadas circunstancias. Es quien nos hace ser nosotros mismos, es esa manera particular. Bueno, yo ya para aquí parezco especialista, me apasiona el tema. Por eso lo queremos invitar la próxima semana a que venga a nuestro programa y estemos hablando de esto, de espiritualidad, de dónde sacamos, como ahora decíamos en el programa, esa fuerza interior, esas ganas, esa energía, esa sabiduría de que nos ayude a saber vivir mejor, ¿no? Pero además tocas un punto fundamental y es que cada quien tenemos una opinión acerca de lo que es espiritualidad. Entonces imagínate toda la polémica que también se va a levantar con este tema, porque seguramente tenemos una idea distinta. Pero lo que mencionaron aquí hace rato es entre la opinión de todos, el dudar y el poder investigar un poco más, nos dará seguramente una mayor y mejor certeza. Así es, así que vengan a nuestro programa, llamen al número telefónico para que puedan venir aquí al estudio y si no, acompáñenos desde su casa o desde su trabajo, desde su computadora, desde donde sea que puedan, ¿verdad? Exactamente. 53 41 11 93 y 53 41 46 87 para apartar su lugar aquí en el estudio. Vamos al resumen. Todo lo que son los pecados capitales están propiciados por la propaganda. La omnipotencia es este sentimiento de ser grandioso, pero además tiene el siguiente ingrediente que es nunca hay techo, nunca hay tope. Tener deseo no es malo, tener deseo de gozar de las cosas bonitas de la vida y de la comida no es malo. El problema es que todos los días te pase o que un día te pase en exceso y que con eso te dañes y dañes a otros. Solo el exceso de esto es dañino. Tener poquito de esto no es dañino. Uno de los ingredientes para la vida sana es la autoestima. La autoestima se maneja desde yo, desde dentro, y la nutro yo y la cultivo yo. Cuando algo nos empieza a dar comezón, la mente le busca, o para que no sea problema, no sea pecado, o sí sea. La soberbia no es más que el complejo de superioridad, que es un reflejo del complejo de inferioridad y que viene de la falta de autoestima. La autoestima adecuada jamás se vuelve soberbia. La autoestima adecuada aplaude los éxitos ajenos. El éxito ajeno no me quita el mío. Y la iglesia dice, si a alguien le falta la voluntad o el conocimiento de que eso es una falta, eso no es pecado. El deseo en principio es bueno, es un mecanismo psicológico que me indica qué paso siguiente yo creo que necesito dar para ser más feliz. El deseo es bueno, el deseo es natural y me lleva a la vida. Ahora, ¿lo tengo que autorregular? Sí. Fíjese que estaba ahorita pensando que esto de los pecados capitales es como de los hombres y no de las mujeres, porque miren, nuestros especialistas puros hombres, y aquí entre nuestros invitados, pues estamos poquitas mujeres, ¿verdad? Entonces, los pecadores yo creo que son los hombres. ¿Cómo ven? Los hombres somos pecadores. ¿Verdad que sí? El pecado la tenemos nosotros. Pecador imperdonable. Bueno, yo rápidamente les quiero hablar que Dios sí nos habla de esto y rápidamente. Dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué entró la muerte? Por culpa del pecado. Ahora, la Biblia sí menciona los pecados capitales. La pereza, que dice, que no coma el que no trabaje. La lujuria, no cometerás adulterio. La gula, no solo de pan vivirá el hombre. La soberbia, Dios resiste a los soberbios y exalta a los humildes. La avaricia, la raíz de todos los males es el amor al dinero. La ira,
No iréis, pero no pecáis. Iréis, pero no pequéis. ¿Sí? La vanidad. Salomón nos habla en Eclesiastés que todo lo que existe aquí en el mundo es vanidad. Tanto muere el rico como el pobre. Tanto todos vamos al mismo lugar, tengamos lo que tengamos. No podemos comprar la eternidad. La eternidad solamente nos la da Jesucristo. Gracias. No, al contrario, gracias, Carlos. Y por acá, Fer, tú tenías una pregunta, ¿verdad? Sí, pues bueno, gracias por la invitación. Yo soy profesor junto con Gerardo y algunos de los invitados en el panel, pero además de ser profesor, soy papá. Creo que hay una pregunta muy difícil de hacer. Estamos hablando de un choque entre lo que nosotros como adultos vivimos, nos educaron, nos formaron. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos a un individuo que necesita una plataforma? ¿Cómo compartir a un alumno o una plataforma? ¿Cómo transmitir ese tipo de situaciones sin que generemos un choque que compita entre una religión, entre un valor, entre una sociedad? ¿Qué podemos hacer para que el chico, actualmente un alumno, un niño, un joven, pueda evitar tener compulsiones, que yo veo también eso socialmente, ¿no? El chico es ávido de cosas. ¿Cómo lo hacemos aterrizar a todo esto? O sea, ¿qué elementos tenemos nosotros como maestros o como padres? Como maestros y como padres, ¿verdad? Porque esa es una responsabilidad muy grande. De repente estamos desarmados, ¿no? Y somos ávidos de ese tipo de información porque es grave lo que socialmente está ocurriendo, institucionalmente está ocurriendo. O sea, no se cree en instituciones, no se cree en padres, no se cree en nada. Y entonces, pues es un vacío ahí, ¿no? absoluto en un chico. Claro. En un chico y en todos nosotros. Sí. La verdad es que a veces nos sentimos viviendo en ese vacío, ¿no? A ver, ¿quién le quiere contestar por allá? Mira, pasa una cosa. A ver. Eso que están ahorita comentando el profesor, lo primero que viene es, si estamos en clase, un regaño, una llamada de atención. Estamos en la casa, otro regaño, un castigo, un manazo. No, cuando pasa una de estas cosas, lo primero es, oye, ¿qué fue lo que sucedió? Que la otra persona hable, que la otra persona se exprese, porque nosotros no sabemos de dónde proviene esto, hasta que no nos lo comenta. Oye, ¿y qué te pareció? Porque fíjate que el otro se fue con un diente roto. ¿Qué te pareció eso? Y que el otro diga, no, que si se lo merece, ¿qué te parecería si te lo hacen a ti? O sea, establecer un diálogo en que la otra persona va efectivamente haciendo ese análisis de su situación y luego, oye, ¿y qué cosa es lo que dicen nuestros abuelitos? ¿Cómo era aquí antes? ¿Sabes tú cómo era aquí antes esta situación? Y entonces esa misma persona solita va reconstruyendo la salida. Nosotros lo único que vamos haciendo es ayudando el caminar, pero no diciendo por dónde debe de caminar, sino preguntando. Todos a base de preguntas. Y aquí también se sigue el método de Jesús. A Jesús le decían, Jesús, hijo de David, ¿qué quieres que te haga? Pero si Él es Dios, si Él sabe todo, ¿qué quieres que te haga? Y entonces por nosotros, los leprosos, lo que pasa es que quieren sanar, y Jesús lo que les dice, pues ya preséntense para que, no dice que queden integrados a la sociedad, pero ya no van a estar en la barranca de la gehenna, ahora ya van a estar ustedes sanos, y todo el mundo lo va a saber, hasta los teólogos. Entonces, pero es una manera en que la gente va descubriendo. Allí en ese ejemplo que pusimos de los leprosos, hubo uno que ni siquiera reconoció nada ni nada. Ese no se reintegró a la sociedad porque mañana iba a tener otros problemas. Entonces, esa es una cosa que los jóvenes en los que han participado se sienten apoyadísimos de sus profesores, apoyadísimos de sus papás y de sus mamás, pero a veces también de otros compañeros. Oye, ¿por qué le pegaste a fulano? Pero no ves que él está más chiquito que tú, cosas así. Y entonces el otro va construyendo una respuesta, pero que viene de él mismo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser sujetos efectivamente, porque muchas veces a nosotros nos tratan como objetos. Nos avientan regañadas, nos avientan consejos, nos avientan libros, nos avientan soluciones. No, yo debo de construir todo eso. Oye, yo me sumo a esto que estás diciendo, también como nosotros los adultos, en que pues todas estas cosas y la autorregulación de la que hemos estado hablando aquí, tiene que venir de nosotros mismos, no de la iglesia, no del pecado, no de la culpa,
no del castigo, sino que también tiene que venir de esta fuerza interior, como lo mismo que estás diciendo tú, en donde yo me freno a mí porque es por mi bien y por el bien de los demás, ¿no? Sí, yo te agregaría otro ingrediente, compañero. Una de las cosas que toca a los preceptores, a los maestros, es conocer lo básico de la naturaleza del funcionamiento de la mente humana. Como aquí hemos estado diciendo, la mente tiene impulsos que van a estar, querámoslo o no. 2, buscan salir o manifestarse, querámoslo o no. 3, ya depende de lo que estamos hablando aquí, es de la parte más racional o más del diálogo, que es lo que está proponiendo el compañero, que podamos encontrar caminos para darle salidas, ¿sí? Sin embargo, en términos profilácticos, el 80% del entendimiento del problema viene de este tipo de intervención. O sea, que tú tengas claro, la naturaleza es de aquí a acá, la naturaleza del problema. Y 2, el dialogar es una manera de ir encontrando la verdad. Y como educador a mí me parece muy importante el ejemplo. O sea, no nada más decirle tú debes de hacer esto y tú no lo haces. Ajá. Para mí, tanto como papá, como maestro, como quien sea, el ejemplo arrastra. Mientras Entonces, más niñitos, yo creo que es muy aprenden importante por el ejemplo. la congruencia. Y fíjate lo que pasaba aquí antes. Al maestro le llamaban Tezcatl, que quiere decir espejo. ¿Por qué? Claro. Porque él me pone a mí el espejo para que yo me conozca. Nada más que ese espejo está horadado, está perforado, para que está bien, se está conociendo, también conozca quién es el que me está poniendo el espejo. Fíjate, Inclamatini Tezcatl, el sabio es el que puede poner un espejo enfrente de los demás. Eso decían nuestros antepasados aquí, fíjate, en las famosas mecate de casas, que eran las escuelas que teníamos, los calmecas, cali, casa, Oye, mecas. a mí me gustaría volver a algo que dije. Creo que es importante la información y me permito invitar al curso. Este viernes sábado voy a dar un curso sobre historia de las Inquisiciones. Esto no es así nada más, porque así esta sociedad a la que llegamos no es sin historia. Hay toda una historia. Entonces, si alguien está interesado o interesada, el teléfono que aparece en pantalla de Oiko Centro Integral, el 6649-3017, ahí se pueden informar. Porque yo creo que mientras más nos informemos de diferentes fuentes, de diferentes maneras, y lo vivamos con el ejemplo, podemos ir generando una sociedad de valores, ¿no? ¿Qué es lo que vale? Hablábamos, ¿no? De los valores. Pues lo que vale para mí, y lo que vale para mí realmente yo lo vivo. No es tanto lo que digo. Para mí el agua vale, por eso la bebo. Si yo no creyera que el agua vale, no la bebería. Si creyera que fuera un veneno, no lo haría. Entonces, es en los hechos. Creo que si nosotros y nosotras vamos acercándonos a mayor información, leer libros, estos cursos, talleres, pero además nosotros lo vamos integrando en nuestra vida cotidiana, creo que podemos dar pasos en esta sociedad donde no sabemos ahorita en quién confiar institucionalmente, ¿no? Si son los policías los que te van a llevar a secuestrar, en quién estamos confiando. Entonces, ¿cómo vamos a poder enseñarle a mi hijo que no tenga ciertas obsesiones, que no vaya a caer en un vicio, en una adicción? En primer lugar, que te vea a ti equilibrado. ¿Y cómo vas a equilibrarte tú? Autoestima, todo lo que hemos mencionado aquí, dejarte espejear. La introspección es una de las cosas que nunca debemos dejar en la vida, que alguien me ayude a reconocer mis propios defectos, mis propias limitaciones, mirarme para adentro, etcétera. Y creo que tenga que ver con la congruencia. Oye, ¿y ¿cuál sería el antídoto de la ira? De la ira hablamos poquito y bueno, yo siento que hay mucha gente que está verdaderamente iracunda, rabiosa, enojada, ¿no? ¿Cuál es el antídoto de la ira? Y dice Juan Carlos Alnovac, dice, el amor. El amor. Es decir, la ira, dice Freud que el odio, la ira viene del odio, el odio es un amor frustrado, dice. Yo odio o me cae gordo de quien espera un acto de amor. Y entonces quería saludar a esta persona y me hizo un gesto, pues me cayó gorda. Y de ahora en adelante me cae gorda, pero en realidad estaba esperando un gesto de amabilidad, de generosidad de la persona. Lo que pasa es que si las gentes ahorita están con mucha ira a nivel social, es porque estamos esperando un acto de amor, de generosidad que no se nos está brindando y que estamos esperando, pero que tampoco estamos produciendo. Sí. Yo creo que ahí tiene que ver la gratitud. Es una cosa macro. Y no das, no recibes. No vas a recibir. Pero y como hay socialmente y la no gratitud. lo recibimos. Si yo no agradezco por lo pronto lo poquito que tengo, me voy a enojar por todo lo que me falta. Claro. Y hay otro remedio, porque hay gente que cuando alguien dice blanco, él dice negro. Y además se enoja contra el que dijo blanco. Y si alguien dice voy a subir, pues ahora bajas y te jalo la pierna para que bajes. Entonces esta ira, lo que ahí se necesita efectivamente es un conocimiento, un saber. Si dijo blanco, ¿por qué dijo blanco?
Si dijo negro, ¿por qué dijo negro? Yo estoy viendo de otro color lo que esta persona lo ve así, y eso vale para cualquier cosa, vale para el transporte, vale para la familia, vale para la escuela, vale para las materias, para la política. Entonces, ¿por qué será esto así? Entonces, el conocimiento, lo que también se dice análisis de la realidad, o lo que llamamos hace rato examen de conciencia, eso es fundamental para poder superar muchas situaciones. Pero esto de la ira, que acá le llaman coraje, o en otros libros le llaman reconcomia. La reconcomia. Que no dejes que toquen tu alma. ¿sí? El alma va más allá de los datos humanos, va más allá de las circunstancias concretas. Nuestra alma es una cosa sagrada, y solo a quien nosotros queramos que la toque le podemos abrir la puerta. No podemos traer el alma en una bandeja y que le caiga de todo. Claro, hay que protegerla. La cuidamos. Sí. Óscar Virués. Pues tenemos llamadas telefónicas. Bueno, estaba leyendo este tuit de Teresa Bernal que dice, hablando de soberbia, un ex jefe me dijo que el 99% de las veces tiene razón, pero acuérdate de ese 1% restante. Y ríe. Llamadas telefónicas, y este es un tema que mencionaste hace un momento al inicio del bloque. Rodolfo Rodríguez Carreón, el programa es muy acertado. En verdad que nosotros los hombres queremos tener varias mujeres al mismo tiempo, que vemos comida y nos atracamos, que la gula la debemos evitar. Y estoy de acuerdo con los enfoques de los especialistas. Gracias por educarnos, los felicito. Bueno, hay muchas otras llamadas. Hay personas que dicen, no quiero perderme el programa, o cuando lo vuelven a repetir. Bueno, de forma inmediata, o lo más cercano, es mañana a través de YouTube, pueden buscarlo así tal cual, Diálogos en Confianza, Pecados Capitales o Patologías Modernas, para que lo puedan ver cuando quieran y a la hora que quieran, o bien la próxima semana a las 3 de la mañana, es así, ¿verdad, Gaby? La madrugada del... Para el insomnio. Para el insomnio, que ese debe ser otro pecado capital. Exactamente. ¿verdad? En Europa. Sí. Hay una cosa que conviene comentar también a partir de ya una nos llamada. Vamos, ya rapidísimo, nos vamos. A partir de una llamada, dijo esta persona, yo heredé la casa, estoy atendiendo a mi papá, y entonces mis hermanos a mí me hacen sentir mal. Ella está introyectando lo que los otros están proyectando. Así es. Nosotros ni proyectar ni dejarnos que nos proyecte. Pues ahí tiene usted para que se quede con toda la información de la que estuvimos hablando hoy aquí en este programa, y usted sabrá decidir y desechar, como debemos hacer en la vida siempre, lo que le sirve de lo que no le sirve. Ojalá que le haya servido mucho, ¿verdad? Y yo le quiero agradecer muchísimo a nuestros especialistas. Qué rico programa, qué interesante. Y a nuestros invitados también, por supuesto. Óscar, muchas gracias. A todo el equipo de Diálogos en Confianza, gracias. Yo soy Marisa Escribano y los espero el próximo miércoles a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces. Muchas gracias.